Bien, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva reunión de Ciencia y Tecnología. Para esta semana se denomina Presento mi proyecto de ideas para cuidar el planeta. Las mismas competencias de la semana pasada. Por acá tenemos a la primera competencia, que es explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, que esto es para el día viernes. Aquí, ¿qué pretendemos lograr? Que ustedes opinen sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en el calentamiento global. Van a fundamentar sus opiniones. ¿Y cuál va a ser su evidencia? Texto o un audio con sus opiniones fundamentadas sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en el calentamiento global. ¿Estamos hablando de qué? De la ficha de trabajo. La ficha de aprendizaje. Muy bien. Y para el día miércoles debemos completar nuestra experimentación, que corresponde a la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Nos queda 3 procesos. ¿Qué pretendemos lograr? Indagamos para conocer qué incrementa la temperatura. ¿Cuál es nuestra evidencia? Nuestro reporte de indagación, que también es parte de la ficha de trabajo. Continuamos entonces. Día 3. Indagamos para conocer qué incrementa la temperatura. La segunda parte. Para terminar de realizar el proceso de indagación, es necesario recordar cuáles son los procesos de la indagación. El primer proceso será problematizar situaciones, diseñar estrategias para hacer la indagación. Esos 2 procesos corresponden a ¿qué? A la semana pasada. Significa que ya lo hemos realizado. ¿Cuál corresponde a esta semana? Generar y registrar datos e información. Analizar los datos e información y finalmente evaluar y comunicar el proceso y los resultados de nuestra indagación. Entonces, por acá diremos que los 3 procesos del final son los que corresponden a esta semana. Eso es lo que tenemos que terminar para completar nuestro reporte de indagación. Para recordar, empezamos con el problematizar situaciones. Por aquí, parte de esto era sobre los materiales. ¿Recuerdan? ¿Han conseguido sus materiales, chicos? ¿Sí? ¿O no? ¿Les fue difícil? Sí, profesor. ¿Se han conseguido? ¿Qué les fue lo más difícil? Fácil, pues. ¿El agua? No, el agua sí. Ya, las 2 botellas, los 2 vasos, agua, un clavo grande. Y bueno, y el sol que todos los días está saliendo, ¿no? Y termómetro que era opcional, ¿no? Era un vaso de agua en ambas botellas. Bueno, colocar las botellas de forma horizontal, perforando una de ellas con el clavo grande, como se muestra en la figura. Entonces, en una de las botellas debemos hacer perforaciones, debemos hacer agujeros. Luego, expondrá a ambas botellas al sol o a la fuente de calor durante media hora. Pero debemos buscar un espacio en el día en donde esté el sol bastante intenso, ¿no? Para poder ver el efecto. No van a colocar a las 6 de la tarde cuando ya se oculta el sol. Pues tendría que ser de recomendación al mediodía, ¿no? Al terminar este tiempo, abrirá las botellas y verterá el agua en cada uno de los vasos separados. Luego, tocará el agua de cada vaso. Y si tiene termómetro, lo usará. ¿Qué crees que pasará? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, si tienes termómetro, lo colocas primero en un vaso y luego en el otro, para medir la temperatura. Pero si no tienes termómetro, simplemente lo tocas el agua. ¿Ya? Para determinar, en este caso, ¿qué crees que pasará, no? En cuál se habrá calentado y en cuál no. Y eso tendrán que hacerlo. Recordando por acá, la pregunta de indagación. La pregunta de indagación tiene que estar relacionada ¿con qué? Con los materiales que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá me dicen, ¿cómo influye el tipo de botella en el incremento de la temperatura del agua?
¿Ya? Por eso dice, ¿cómo influye el tipo de botella? Por ejemplo, por ahí, varios me han enviado, algunos me han enviado con cómo influye la radiación. Ya, pero la radiación yo no lo voy a poder medir la radiación. ¿Cómo mido la radiación? No tengo con qué. Pero en este caso sí puedo tomar en cuenta, sí puedo comparar los dos tipos de botella. ¿Ya? Por eso es que la pregunta tiene que estar de acuerdo a lo que yo puedo comprobar. ¿Ya? Tiene que estar de acuerdo a lo que puedo demostrar. Entonces, por acá dice, ¿cómo influye el tipo de botella en el incremento de la temperatura del agua? Entonces, a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué debo tomar en cuenta? Dice acá, tomando en cuenta el tipo de botella, tengo dos opciones. Porque yo ¿qué tengo que verificar? Tengo que verificar qué hace que la temperatura del agua se incremente. Entonces tengo dos opciones, porque solamente tengo dos tipos de botella. Pues la primera opción podría ser, si la botella está perforada, entonces se incrementa la temperatura del agua. O podría ser la otra opción. Si la botella está sin perforaciones, entonces se incrementa la temperatura del agua. ¿Por qué? Porque tengo mis dos botellas, el tipo de botella. Debemos tomar en cuenta de que la hipótesis debe responder a la pregunta. Y, por ejemplo, ¿en qué me enviaban ustedes? Me decían, ¿cómo influye el clima en el incremento de la temperatura del agua? Y en la hipótesis decía, si la botella, entonces incrementa la temperatura del agua. ¿Estaba respondiendo a la pregunta? No. ¿Por qué? Porque en la pregunta decía el clima y en la hipótesis que decía la botella. Entonces la respuesta, la hipótesis debe ser respuesta a la pregunta. Deben estar siempre las dos variables en la pregunta y en la respuesta. Tipo de botella, tipo de botella. Incremento de temperatura del agua, incremento de la temperatura del agua. ¿Sí? Eso deben verificar siempre, en toda indagación. Lo que son las botellas, y el otro, ¿cuáles son? El incremento de la temperatura. Las botellas, que será la variable independiente, y la otra la variable independiente. Claro, o en todo caso pueden plantearse hasta dos hipótesis, la hipótesis 1 y la hipótesis 2, ¿no? Y luego tendrán que ver cuál es la correcta. O simplemente una. Y al final dirán, mi hipótesis fue falsa o fue verdadera. No hay problema. Luego que ya hice esto, ya armé el experimento, ya lo coloqué al sol, entonces, ¿qué hago? Voy a completar esta tabla. A esta tabla le tengo que poner un nombre. Y voy a colocar aquí, en este caso, el tipo de botella, que será la variable independiente, perforada y sin perforación, y la variable dependiente, la temperatura en grados centígrados. Si tuviera, en este caso, si tuviera el termómetro. Y si no tuviera, simplemente colocaré aquí, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver por acá. Si no tuviera, entonces simplemente lo que voy a hacer, por ejemplo, estoy suponiendo, en la botella perforada, vamos a suponer que sea mayor temperatura. Lo colocaré así nada más, ¿no? O más caliente, no lo sé. Y en la otra, colocaré menor temperatura. Y si en todo caso no tuviéramos termómetro. Por eso les estoy diciendo, pues, si no tienen termómetro, simplemente colocan esto, mayor y menor temperatura, ¿no? Pero si tuvieran el termómetro, tendrán que colocar aquí, ¿no? En grados, claro. Por ejemplo, dirán, allá, 40 grados centígrados. Por ejemplo, ¿no? Si tuvieran el termómetro. Pero si no tienen el termómetro, opcional, entonces. Claro, el termómetro es opcional. ¿Sí? El termómetro es opcional. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí. Sí, se entendió. Muy bien. Profesor, todo de la hipótesis, ¿no? Claro. Tiene que ser en función a la hipótesis. Tocando el agua de las botellas. O sea, pasada la media hora, colocamos el agua otra vez en el vaso y metes tu mano. ¿Cuál se encuentra más caliente?
Así es. ¿Ya? Si tienes termómetro, colocarás acá la temperatura. Pero si no, simplemente colocarás en uno que estuvo más caliente y en la otra que estuvo, ¿qué más? Que estuvo más, menor la temperatura, ¿no? Ahí. Ya. Algo importante también por aquí, que debemos de considerar lo que les estaba indicando, que la tabla debe tener un número y un nombre. Un título debe tener. Bueno, como solamente es una tabla, pueden colocarle tabla 1 o simplemente tabla porque no hay más tablas más adelante. Y el título debe ser breve, claro y explicativo. ¿Sobre qué es esta tabla? Sobre la variable independiente y el dependiente. Ya, sería entonces la medición ¿de qué? De las variables del experimento. ¿Medición de qué? El incremento de temperatura. Del incremento de temperatura. ¿De qué? Del agua. Temperatura Del agua. del agua. Del agua. Ya. ¿Según qué? ¿Según qué? ¿Según qué? Según la botella. Según el tipo de botella. De botella. Ahí está. Podría quedar así. El título. Medición del incremento de la temperatura del agua según el tipo de botella. Por ejemplo. ¿Ya? Podría quedar así. Y además, debo colocar por aquí la fuente. ¿De dónde obtuve estos datos? La fuente, como ustedes son lo que están haciendo, entonces, ¿qué será? Claro, experimentación, ya está. Experimentación, o en todo caso, elaboración propia. ¿Ya? Elaboración propia. Porque son ustedes los que lo están haciendo. ¿Sí? Experimentación. O elaboración propia. Son ustedes los que lo están haciendo. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? ¿Se entendió entonces? ¿Qué ve en la tabla? Sí. Muy bien. Muy bien. Ahora, estos resultados que tengo aquí, bueno, acá va el título y me indican por acá la fuente, describir de dónde se obtuvo los datos. Y ahora, ¿qué debo hacer con estos datos? Lo debo graficar. Debo elegir el gráfico que más se adecue a lo que quiero hacer. Pero para esto, luego de haber elegido el gráfico, por ejemplo, en este caso podría ser un gráfico de barras, que es lo más entendible, podríamos decir. Por acá alguien está hablando. Pero vamos a ver qué nos dice. Claro, el de barras, ¿no? El de barras podría ser. Pero para esto, debo elegir también primero que una leyenda, ¿no es cierto? ¿Qué me indica la leyenda? La leyenda me indica los colores que voy a utilizar, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver. Un color. Mayor temperatura azul, mayor temperatura roja. Ya está, vamos a ver por acá, vamos viendo. Primero por acá me indican que el nombre, este gráfico también debe tener un nombre. Y también debe tener ¿qué? ¿Qué debe tener? Fuente. También debe tener una fuente. La experimentación. Ya está. No, a ver, aquí cambió, mira, ¿ya? El nombre. ¿El nombre qué sería acá? Representación prácticamente parecido al que tenemos acá, ¿no? Variación de la temperatura de acuerdo al tipo de botella podría ser. ¿Sí? Entonces por acá, variación de la temperatura según temperatura de qué era? Del agua. Ya está. Según el tipo de botella. Ya está. ¿Y la fuente? ¿Cuál será la fuente? Experimentación o elaboración propia. La fuente es la tabla anterior. La tabla. La tabla, ya está. Tabla número 1. ¿Qué es la tabla que voy a hacer? Porque eso es lo que estoy graficando. ¿Sí? Ahora hay un niño que está con su internet. Ya, la tabla número 1.
Claro. A ver, si tienes dificultades para el audio, puedes escribir, ¿ya, hijo? Sí, sí, puede ser. Estoy sugiriendo nada más. Diego. Estoy sugiriendo. Pero ustedes pueden colocarlo de acuerdo a lo que ustedes crean conveniente. Lo importante es que podamos entender qué información voy a encontrar tanto en la tabla como en el gráfico. Ahora por acá la leyenda. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo lo vamos a medir su porcentaje, digamos, de si dice mayor temperatura? Ya, No sabemos muy bien, cuánto muy será. bien, muy bien, gracias por preguntar. El que tiene termómetro, a ver, el que tiene termómetro, ya, para el que tiene termómetro, colocará pues por acá, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que pase más de 50, ¿no? Será 40, 30. Profe, es el Ahora les termómetro. ahora les indico. 30, 20, 10. Por ejemplo, para el que tiene termómetro, por ejemplo, podría hacerlo así, ¿no? Vamos a bajar más. No se olviden que acá es en qué? En grados centígrados. Y ahí. Para el que tiene termómetro. Entonces, ahí. Y por ejemplo, si diríamos por acá que es... acá, ¿qué color? Vamos a cambiar. Muy bien, por acá me indica la leyenda, ¿no? La leyenda. Entonces, la leyenda, ¿qué me indica la leyenda? La leyenda lo debo hacer en función a ¿qué? En función al tipo de botella. Entonces, por ejemplo, aquí he colocado a naranja y verde, pero ustedes pueden colocar también el color que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, vamos a ver por acá. Primero, voy a escribir aquí que esto será la botella perforada. Y la otra será la botella que Sin perforar. sin perforar, sin perforación. Entonces, ¿para qué? Para que en función a esto, en la barra que haga de estos colores me van a indicar aquí. Por ejemplo, botella perforada. Ya, botella perforada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Me está indicando que es de color naranja. Entonces, por aquí vamos a ver la botella aquí. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. Ya, naranja hemos dicho, ¿no? Ya se cambió. Ahora vamos a verlo. Por ejemplo, por aquí. Vamos a dibujar. Ahí. No sé cuánto sea, pero puede ser por ahí. Estoy colocando como ejemplo, ¿no? No sé, de acuerdo a sus mediciones. Botella perforada. Y la botella sin perforar será ¿de qué color? Color Verde oscuro. verde oscuro. Verde. La botella por acá, vamos a cambiar de color. Ya está. Entonces, por ejemplo, por ahí, ¿no? Estoy solamente colocando un ejemplo. Entonces podría quedar así, ¿no? Porque no sé cómo va a quedar. Ahora, si ustedes no tienen el termómetro, La tocamos nomás. ya simplemente tocan y colocan así, ¿no? Lo hacen la barra más grande y la barra más pequeña, ¿no? Simplemente colocarán, ¿no? Mayor y menor. Dirán, por ejemplo, la botella perforada, claro, estuvo más fría. Entonces lo colocan más bajo o menos caliente. Y la botella sin perforar, la temperatura, el agua estuvo más caliente. Lo hacen la barra más grande. Nada más. Aquí no colocan nada. Porque no tienen termómetro para determinar cuánto es, ¿no? Bueno, no sabemos. Ustedes ya verán cuál. Entonces, de acuerdo a eso. Por ejemplo, ¿no? Otros, por ejemplo, podría ser otro tipo de gráfico. Podría ser un tipo de gráfico así, ¿no? No sé. Podría ser otro. Por aquí he visto otros que me han presentado un gráfico así. Por ejemplo, la siguiente. Tendrían que primero determinar cuál es la temperatura del agua al inicio. Entonces, si la temperatura del agua es al inicio, vamos a poner que sean 20 grados. Ya, ahora, ¿hasta dónde llega
luego de calentarlo. Llegó hasta los 45, por ejemplo, ahí. Así. ¿Dónde inició? En 20. ¿Y dónde terminó? En 45. Por ejemplo, ¿no? Y si fuera para la otra botella, si es que fuera menos, podría ser así, ¿no? Ahí ve. También he visto que me han presentado estos tipos de gráfico. Entonces puede ser cualquiera de los dos. ¿Qué significa aquí? Significa que ambas empezaron a una misma temperatura. Como ejemplo, 20 grados. ¿Ya? Como ejemplo, 20 grados. Pero que al finalizar la media hora, la botella perforada llegó a menos de 40 y la botella sin perforación llegó a más de 40. Por ejemplo. 45. Ya, por ejemplo. Así es. Luego de haber graficado, ¿qué debo hacer? Debo analizar los datos e información. ¿En qué consiste este proceso? En comparo los datos y establezco las relaciones de causalidad, proporcionalidad u otros. Contrasto los resultados con mi hipótesis e información científica y elaboro conclusiones. Entonces, estos datos que ya obtuve, que ya los registré, ya los grafiqué, los voy a analizar. Para eso, debo responder a estas preguntas. ¿En qué tipo de botella, con agujeros o sin agujeros, se incrementó la temperatura del agua? ¿Por qué? Entonces, tendrán que responder a esa pregunta, pero además tendrán que sustentar por qué. Seguimos acá, lo que les decía. Debo responder a esta pregunta, pero además debo de argumentar por qué. ¿Cuál es el fundamento científico? ¿Por qué en la botella con agujeros o en la sin agujeros se incrementó la temperatura del agua? Luego viene la siguiente pregunta. ¿Sería posible afirmar que la temperatura se incrementa cada vez más en la botella sin agujeros? Responderán ustedes por qué. Y luego... Depende a los experimentos. Claro, depende a sus observaciones. Y la tercera pregunta, ¿tu hipótesis ha sido válida o refutada? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes hayan planteado su hipótesis, ¿no? Si han planteado las dos como hipótesis 1 y hipótesis 2, dirán, ¿no? La hipótesis 1 es válida, pero la hipótesis 2 es falsa, o viceversa. Entonces deben tomar en cuenta eso. Y por acá también me plantean que de haber sido refutada, ¿qué otra hipótesis plantearías? No se olviden que toda experimentación, si la hipótesis se niega o se refuta, nos lleva a plantear una nueva hipótesis, siempre y cuando fuera refutada. Y finalmente, ¿qué debo hacer? Debo establecer mis conclusiones. ¿Ya? Mis conclusiones. Entonces, por ejemplo, ¿qué dirán? La hipótesis es verdadera por tal y tal motivo. La temperatura del agua se incrementa más en la botella con agujeros o sin agujeros por tal motivo. Entonces, eso tendrán que formular en sus conclusiones. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Muy bien. Sí. Continuamos entonces. Y ahora, evaluar y comunicar el proceso de resultados e indagación. A ver, por acá alguien nos está hablando en el chat. Muy bien, Diego. Si sustento mis conclusiones en relación con la pregunta de indagación, demuestro mi hipótesis y comunico mi reporte de indagación de manera virtual. Entonces aquí ya tendrán que responder estas preguntas. ¿Todo lo que has realizado te permitió responder a la pregunta de indagación? ¿Sí o no? ¿Por qué? No simplemente vale que me digan sí, o no. Tendrá que decirme sí, pero ¿por qué? ¿Qué dificultades se presentaron durante la indagación? Entonces, ¿qué fue lo más difícil que les tomó realizar durante la indagación? Tal vez conseguir los materiales, tal vez no hubo sol. Probablemente la experimentación, probablemente. Controlar las variables, Sí, hacer el experimento. no lo sé, tendrán que colocar, claro, tendrán que colocar eso, ¿no?
hacer los gráficos, analizar los resultados, no lo sé. Ustedes me dirán ahí. Y luego, de acuerdo a eso, elaborarán o completarán su reporte de indagación, utilizando la información de la semana pasada también, ¿no es cierto? Y me lo presentarán, ¿sí? Todos ahí quedó entendido, ¿no? Muy bien. Luego de haber presentado su reporte de indagación, nos pasamos al día 5. Al día 5. Dice, opinamos sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en el calentamiento global. ¿Ya? Aquí solamente me tienen que desarrollar la ficha de trabajo. Si quieren, además de desarrollar la ficha de trabajo, grabar un audio, grabar un video explicando, o mandarme un audio por WhatsApp, también lo pueden hacer. ¿Ya? Lo mínimo, la ficha de trabajo. Debo recordar por acá el calentamiento global. ¿Qué ocasiona el calentamiento global? El cambio de clima. Ya, claro, muy bien. Primero vamos a ver por acá lo que ocasiona el calentamiento global, como ya mencionó su compañero, es el cambio de clima. Pero a esto hablaremos de las heladas más intensas. ¿Qué son las heladas? Las heladas se va a dar en la sierra, en la puna, en la altura. ¿En qué consiste? Consiste en que las temperaturas bajan, redundando, bajo cero, y se convierte el rocío, el agua que hay, el vapor de agua, se congela. Por lo tanto, este hielo puede matar a los animales, como pueden ver aquí las imágenes. Y también puede matar, ¿qué? Los cultivos, lo quema. El frío intenso puede matar, entonces, a los animales y también puede matar los cultivos. ¿Profesor, también las sequías? Claro, también las sequías, ¿no? Entonces, además de esto, también son las sequías más fuertes. Por aquí ya mencionaba su compañero. Entonces, probablemente se prolonguen las sequías, porque justamente lo que mencionaba su compañero, ¿no? Se va a alterar el clima. Inundaciones más seguidas. Observaremos tal vez más inundaciones debido a que va a llover más frecuente. O sea, mientras también podría ser menos tierra fértil. Claro, mientras en un lugar hay sequía, en el otro lado que hay inundaciones. El aumento de temperatura en el desierto. Así es. El aumento de la temperatura en los desiertos, la desaparición del 30 al 50% de la masa glaciar es acá. Me he confundido en la imagen, pero acá estamos hablando de ¿qué? Del derretimiento de los glaciares. La reducción de la biodiversidad. Y la otra sí es, aquí las imágenes son inversas, ¿no? Y la reducción de la biodiversidad. Biodiversidad, estamos hablando de ¿qué? De los seres vivos. Entonces, al incrementarse la temperatura, va a haber muchas modificaciones en ¿qué? Muchas alteraciones en ¿qué? En el cambio, o será producto ¿qué? El cambio climático. Claro, claro. Al reducirse, en este caso, los glaciares, va a aumentar el nivel del mar, ¿no? Y hay ciudades que están por debajo del nivel del mar. Por ejemplo, las ciudades costeras podría ser que se pueden inundar algunas, ¿no? Bueno. Y otra... Podemos tener glaciares así. Otra pregunta por acá dice, ¿qué relación existe entre el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático? ¿Qué pueden decirme respecto a la imagen que se muestra? ¿Qué está pasando en la imagen? Todo provocado por la temperatura. ¿Que le empuja el planeta al sol? ¿Está que le empuja al sol? No, Un humano está empujando al planeta a la caída. A la misma. Muy bien. Un humano está empujando el planeta Tierra ¿hacia dónde? Hacia el abismo. No se olviden que todo lo que está pasando en la actualidad se le atribuye principalmente ¿a qué? A la actividad humana. O sea, estamos acelerando los procesos naturales.
Aunque nosotros mismos los humanos, así como afectamos, somos ahorita conscientes. podemos cambiar y no afectar, Claro, mejor mejorar, claro. Está en nuestras mantenerlo. manos. Por ejemplo, por acá Gabriel dice, está arruinando el planeta. Y lo que se llega a ver es el humano que destruye el planeta. Muy bien, probablemente nosotros, ustedes no lo logren ver, pero tal vez sus hijos, sus nietos, sí. No somos conscientes de lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Es muy cierto, Adriano. No somos conscientes. O sí, somos conscientes, pero no realizamos. No, o sea, sabemos, pero no lo hacemos. Eso significa no tener conciencia. Pues, o sea, ¿eres consciente de qué? O sea, no eres consciente de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, sabes que va a dañar. Sabes cuáles son las consecuencias que va a traer. Pero no eres consecuente con eso. O sea, simplemente no estamos haciendo nada por conservar. Así es. El cambio climático es debido a la acción del hombre por la contaminación. Muy bien. Entonces, por acá, primero hablaremos del efecto invernadero. No se olviden que es un fenómeno natural que permite mantener la temperatura óptima para la vida en la Tierra. Si no hubiera el efecto invernadero, no hubiera vida en la Tierra. No hubiera vida en la Tierra. Muy bien. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con este efecto invernadero? Estos gases se están incrementando y se están acumulando y por lo tanto se está produciendo ¿qué? El calentamiento global. El calentamiento. ¿Recuerdan cómo se producía el efecto invernadero? Llegaban los rayos del sol, algunos rebotaban, pero los gases de efecto invernadero lo retenían. Y por lo tanto la temperatura se incrementaba. Entonces, aumento de la temperatura del planeta como resultado de la elevada concentración de los gases de efecto invernadero que retienen el calor. Y finalmente, ¿qué se producirá? El cambio climático. Que es un problema serio que ha sido ocasionado ¿por qué? Por el hombre. Debido al uso intensivo de combustibles, carbón, petróleo, gasolina y la tala de árboles, tala y quema de árboles, ¿no? De los bosques en la selva. Principalmente, entre otras actividades. Entonces, ¿cuál es la relación entre efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático? ¿Qué me dicen? ¿Cuál será la relación? Que la temperatura está afectada. Que todo está hecho por el accionar del hombre. Muy bien. Primero, que el efecto invernadero es un fenómeno natural. Pero que este fenómeno natural que está pasando se está incrementando. ¿Por qué? Por la actividad humana. Claro. ¿Cuál era su finalidad? Controlar la temperatura. Pero esta temperatura ya no está cumpliendo efecto. ¿Debido a qué? A la actividad humana. Por lo tanto, se está produciendo ¿qué? Calentamiento global. Y el calentamiento global da como origen a ¿qué? Al cambio climático. A ver, por acá Gabriel nos dice que el año pasado escuchó que en el norte, dice, la temperatura es bajo cero, los glaciares con CO2 puro y la contaminación hace que se descongelen. Claro. Justamente lo que hablábamos, pues, ¿qué es lo que hace posible de que la temperatura se esté incrementando? Debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero. Lo que ya el otro día comentábamos, ¿no? El CO2, el metano, el óxido nitroso, entre otros. Entonces, al acumularse, están reteniendo más la temperatura. Ya no dejan que se escape, que vuelva a la atmósfera, sino lo retienen y la temperatura se eleva. Entonces, ¿cuál es la relación? Porque uno origina al otro. Acá, ¿no? El efecto invernadero se está produciendo el calentamiento global y como consecuencia del calentamiento global se produce ¿qué? El cambio climático. Eso fue un eclipse. Así es, podríamos decir. Entonces existe una estrecha relación, podríamos decir, entre estos fenómenos. Donde el principal culpable, ¿cuál es? El ser humano. Muy bien, la actividad humana. ¿Qué consecuencias trae el cambio climático? Por acá seguramente ya lo han visto también. El deshielo de los polos incrementa el volumen del agua en los mares y pone en peligro la vida de muchos animales. Cambia, ¿no?
cambia todo, se alteran los climas. Sequías también, Ah, sequías, inundaciones. Entonces, así ya no va a existir agua helada. Así es, algo interesante, ¿no? Lo que menciona su compañero. Por ejemplo, cuando hablamos también por acá del deshielo de los glaciares, en menor tiempo ponen en peligro el suministro de agua. O sea, el de agua, ¿qué? ¿Qué tipo de agua? Agua dulce. El agua que se utiliza en la sierra para poder consumir, para regar las lagunas, todo eso, ¿no? Entonces, al desaparecer estos glaciares, que son fuente de agua dulce, probablemente también se reduzcan los suministros de agua. ¿Y eso a qué afecta? A la agricultura y a la producción de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque las principales plantas de energía eléctrica que tenemos nosotros son ¿qué? Centrales hidroeléctricas, es decir, producidas por el movimiento del agua. El aire se contaminará más debido al aumento de los gases de efecto invernadero. Profesor, Dime. creo que en tan poquito tiempo nuestro planeta se va a ir destruyendo muy rápido, ¿sí? Claro. Que vamos a sobrevivir más. Lo que pasa es que estamos, bueno, pues lo que pasa es que es mucha la contaminación. Existimos muchas personas ya. Y no somos conscientes. Cada una está preocupada más por el interés de su bolsillo que por el planeta. Por la economía. Claro, está más preocupada por la economía que por lo que le pueda pasar a los demás. La sobrepoblación, ¿sí? Claro, la sobrepoblación. Porque ¿qué hacemos para construir nuevas casas? Tengo que simplemente destruir bosques, probablemente. Sí. La contaminación, por ejemplo, hay más gente, más carros, más energía eléctrica, más uso de recursos. Claro, y más aún, por ejemplo, por acá Morales nos dice, ¿no? Son corruptos. Peor todavía. Profesor, eso de apagar las luces una hora, pero solo es una hora. En muy Claro. poquito creo que no cambia nada. Pero con pequeñas acciones, como dices, ¿cómo empiezas el cambio? Con un paso. Entonces, empezamos con algo. Y la última, que dice, en la salud surgirán nuevas enfermedades y otras que son conocidas disminuirán probablemente. ¿Por qué? Porque habrá un cambio en la biodiversidad, ¿no? Aparecerán nuevos animales, nuevas especies, y otras irán desapareciendo probablemente, debido al cambio climático. Aunque nosotros estamos extinguiendo las especies también. Claro. Incluso, ¿no? Por ejemplo, al final hablamos de eso, Diego y Morales. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? ¿Qué sucede? Cada especie viva en el planeta cumple una función, cumple un rol. Pero si los matamos, prácticamente, ¿qué hacemos? Alteramos las redes tróficas, ¿no? Y probablemente quedemos Alteramos el ecosistema. sí, alteramos los ecosistemas. Por lo tanto, podría hacer que unas especies aumenten más que las otras. Otras especies mueran por no tener de qué alimentarse. Sí. Y bueno, Animales chiquititos, pero sí. tienen un valor muy importante en el ecosistema. No entiendo, ¿por qué un zancudo? Ya, porque dice, en la salud surgirán nuevas enfermedades y otras que son conocidas disminuirán. Por ejemplo, un zancudo que es un portador de enfermedades, ¿no? Es por eso. ¿no? Produce el dengue, Claro, por ejemplo, el dengue, el Zika. La Zika. Pero eso es del recurso 5, ¿sí? Así es, del recurso 5. Este es del día 5 ya. Y bueno, y acá nos viene plantear la solución, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que será una posible solución ante todo esto? Entonces, es muy importante que nosotros podamos hacer algo, ¿no? Por mínimo que sea, algo debemos hacer. Y no se olviden la solución, a ver acá, la solución que me planteen ustedes, tiene que ser algo que lo puedan realizar. No me van a decir, profesor, la solución sería que cambien las leyes. Eso no lo podemos hacer nosotros. La solución debe empezar ¿por dónde? Por nosotros mismos. Entonces, propongan una solución a esto.
¿qué podrían hacer ustedes desde su casa? Tomando en cuenta la situación en la que estamos viviendo. Dar charlas virtuales. Ya, pero Poner carteles en las calles diciendo que no, porque podría suceder tal cosa. ya, pero más que poner los carteles, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? Dejar de utilizar o apagar los artefactos eléctricos en mi casa, desenchufar el televisor cuando no lo estoy utilizando, apagar las luces, dejar de utilizar excesivamente las bolsas plásticas. No quemar basura. Claro, no quemar basura. ¿Qué pueden hacer ustedes desde su casa? O sea, cómo contribuyen ustedes a que no se dé todos estos cambios que se va a producir más adelante probablemente? Claro, profe. Y por acá, la última parte de la ficha de trabajo nos hablan de la ciencia y la tecnología en el calentamiento global. Vamos a ver algunos aspectos positivos y algunos aspectos negativos. Los aspectos positivos, por acá, podría ser de que la ciencia realice estudios sobre el cambio climático. O sea, gracias a la ciencia se puede predecir fenómenos, se puede hacer proyecciones. Entonces nos permite estudiar lo que está pasando. ¿Qué más? La tecnología. Uso de tecnologías amigables. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? La energía eólica. ¿Qué es la energía eólica, chicos? La energía solar, muy bien. Entonces, ¿están hablando de qué? Eléctricas del aire. Muy bien. Energía eléctrica producida por el viento. Energía solar, los paneles solares. Entonces, cambiemos nuevas formas cambiemos las energías tradicionales por fuentes de energía amigables. Ecoamigables, es decir, que no dañen el ambiente. Maquinarias sofisticadas, pero gracias a la tecnología, ¿no? Se ha logrado, por ejemplo, construir ventiladores y filtros para capturar el dióxido de carbono. O sea, que ya no vayan a la atmósfera, sino se va a filtrar, se van a retener, se va a purificar el aire. Eso nos dice el recurso. Léanlo para que puedan tener más información. ¿Y qué aspectos negativos podría traer? Por acá. La industria generación de residuos, basura, residuos como el dióxido de carbono, ¿no? Entre otros gases, el metano, el óxido nitroso. ¿Qué más? La tecnología, el uso excesivo de máquinas, consumo de energía eléctrica, lo que les mencionaba. Las máquinas no paran. Y al no parar las máquinas, ¿qué sucede? La temperatura también se incrementa, ¿no? Creo que las máquinas nos van a reemplazar a nosotros. algún día, es lo más probable. Por eso es que también nosotros debemos estar justamente a la vanguardia, ¿no? ¿Qué debo hacer? Entonces ya pues debo aprender a reparar máquinas, a construir máquinas, a diseñar máquinas. Debo hacer otra cosa, ¿no? O sea, los empleos tradicionales, las profesiones tradicionales, algún día cambiarán, ¿no? La deforestación, Creo que no es bueno. la pérdida de la biodiversidad, lo que les mencionaba, ¿no? Al talar un bosque, al quemar un bosque, no solamente se pierde el bosque, sino se pierde los animales. todas las especies. Muy bien. Todas las especies, seres todos los vivos. seres vivos, toda la comunidad biótica que se encontraba en ese bosque.